Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Bueno, nueva purga en la dictadura de Raúl Castro. Despidieron a dos vicepresidentes, entre ellos a Osmani Cienfuegos, legendaria figura de esa ya decrépita revolución. En Cuba, el presidente Raúl Castro ha confirmado hoy la destitución de los vicepresidentes Osmani Cienfuegos y Pedro Miret. Son dos líderes históricos de la revolución de 1959. La decisión forma parte de la profunda reestructuración del gobierno cubano que está realizando Raúl Castro. Bueno, nadie sabe bien qué es lo que está pasando ahí, ¿no? ¿Por qué guillotinaron a Laje y decapitaron a Pérez Roque y ahora purgan a Osmani Cienfuegos? El ex canciller mexicano Castañeda dice lo que yo también deslicé aquí, que Laje y Pérez Roque eran aliados de Chávez y que Raúl los echó para conjurar una conspiración chavista contra él, porque Laje y Pérez Roque evidentemente tenían pretensiones de ser herederos de Fidel. De modo que lo que parece es que Raúl está solidificando su poder. Raúl está diciendo, aquí mando yo, y cualquiera que me amenace o que me haga sombra, pues le doy una patada en el trasero y lo saco de la fotografía. Lejos, en Mozambique, los familiares cubanos de esos 5 espías, agentes castristas que operaban aquí en Miami y que están en las cárceles en estricta justicia, porque eran agentes secretos de la inteligencia cubana en Miami, familiares de esos espías se reunieron con el gobernante de Mozambique y le pidieron ayuda. Y uno dice, ¿y qué podrá hacer el gobernante de Mozambique para interceder ante la justicia norteamericana? Ahora más que nunca necesitamos del apoyo y la solidaridad de los amigos en todo el mundo, dijeron familiares de los 5 cubanos antiterroristas en un encuentro con una delegación de parlamentarios mozambicanos encabezada por su presidente, el doctor Eduardo Mulegwe. Luego de agradecer la visita a la isla de los diputados de la Asamblea de Mozambique, familiares de los 5 explicaron que el proceso legal transita ahora por una fase de espera. La apelación se presentó ante la Corte Suprema norteamericana el pasado 30 de enero y aún se desconoce si la citada instancia legal aceptará revisar el caso. Qué gracioso, ¿no? ¿Qué hacen en Mozambique estas señoras esposas, madres de los espías castristas presos, como deben estar en las cárceles de los Estados Unidos? Eran espías de Fidel. La justicia los apresó. Se probó que eran espías. Y entonces estas señoras van a rogarle ayuda a Eduardo Mulegwe de Mozambique, mientras Eduardo Mulegwe las mira y dice, ¿con cuál de estas viejas puedo hacer un caldo esta noche? ¿A cuál me la como? Dorada, grillada, a la parrilla, con un poquito de sal y mayonesa. Porque este Eduardo Mulegwe yo creo que la mira con hambre, ¿no? Dice, bueno, acá tenemos una buena merienda. Bueno, en Cuba, como ustedes saben, hay un montón de gente que está en las cárceles. Mucha de esa gente está injustamente en prisión. Mucha de esa gente está en prisión por el, entre comillas, delito de no someterse, subyugarse a la dictadura, por atreverse a pensar distinto y a expresar ese pensamiento discrepante. Y entonces este reportaje de la cadena española Libertad Digital nos cuenta que muchos presos cubanos se suicidan porque no toleran las condiciones humillantes, inhumanas, a las que son sometidos en las cárceles de Cuba. Ya ha cumplido un año desde que Fidel Castro hiciera a su hermano Raúl heredero del poder de Cuba. Las denuncias de las violaciones a los derechos humanos siguen llegando desde dentro de la isla. Más de 70 muertos dentro de las prisiones cubanas de reos comunes, la mayoría por suicidio, por ahorcamiento, como resultado del rigor carcelario, las palizas, la falta de asistencia médica, las condenas injustas. Es decir, que los pobres presos en Cuba se ahorcan, se suicidan, porque les resulta simplemente insoportable seguir tolerando ese régimen draconiano, abusivo, humillante, criminal, al que
los somete el imperio del terror, el estado policíaco opresivo de los hermanos Fidel y Raúl Castro. Este preso o expreso cubano cuenta que a él lo detienen una vez al mes. Algunos son detenidos más de una vez al mes. Tengo 76 detenciones desde el año 2003 por la policía política por solamente reportar las actividades que hace la oposición. Su delito, ser periodista independiente. Juan Carlos cuenta que estuvo más de 2 años en prisión sin juicio previo y la situación dentro de las cárceles. Me echaban sustancias químicas en mi cuerpo, me dejaban cables de la electricidad pelado para que la corriente me electrocutara. ¿No les da vergüenza a la señora Michelle Bachelet, a la señora Cristina Fernández, proclamadas defensoras de los derechos humanos, cuando se enteran de esto, de cómo se violan los derechos humanos en Cuba, en toda la isla, que es una gigantesca prisión, y por supuesto también en sus prisiones formales? Ni siquiera las mujeres embarazadas se salvan de estos abusos de la dictadura castrista. Las mujeres, incluso si están embarazadas, tampoco se libran de la represión. Me detuvieron estando embarazada, tenía 6 meses de embarazo, 15 días después empecé a subir la presión, yo tengo 39 años, un embarazo de riesgo y perdí al bebé casi entrando en el 7º mes. Yo no soy cubano, nunca fui a Cuba, no iré a Cuba mientras no sea libre, pero me resulta difícil entender cómo hay gente que, no siendo cubana, es tan indiferente al sufrimiento del pueblo cubano. No hace falta ser cubano para sentir una mínima simpatía, una mínima compasión, una mínima humanidad ante la tragedia de este pueblo cuyas libertades han sido cercenadas por un par de hermanos mafiosos de pacotilla que deberían ser colgados de los testículos si hubiera un poco de justicia en esta vida. Un cubano disidente de nombre Jorge Luis García Pérez ayuna en protesta contra la dictadura. ¿Y es verdad que su casa la tienen rodeada de policías? Policía de la Brigada Especial y policía de la Seguridad del Estado. Rodeada completa, aquí no puede entrar ni ver nadie. Si hoy tuviera, lo detienen. ¿Y el resto de su familia, que no está en huelga de hambre, no deja de entrar comida tampoco? No, aquí no deja entrar a nadie. Aquí tenemos lo que habíamos conseguido antes de empezar el ayuno, y ya. Pero aquí no puede entrar nada ni salir nada. Nuestra solidaridad con este disidente que está ayunando, aunque en realidad casi todos los cubanos que no pertenecen a la camarilla, a la parachic, ayunan contra su voluntad. Casi no hay cubano que coma bien, ¿no? A no ser los apandillados del régimen. Mi jevita cubana, que ya no sé si es mi jeva porque se ha desmejorado y el peinado que luce últimamente mucho no me convence, Mariusca, hace una aparición fulgurante, iridiscente en la televisión repugnante de los Castro. Besos para ti, Mariusca, te quiero. Y como anunciamos en nuestros titulares, el general de ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los consejos de Estado y de ministros, asistió a la celebración por el aniversario 50 del Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos. Anticipamos nuestro segmento cultural con los detalles de esta información. Me gusta tu escote, Mariusca. Eso es lo que más me gusta de ti, porque ese es un escote, es como el triángulo de las Bermudas, ese escote, ¿eh? Estaba en el punto exacto. Si te desabotonabas ese botoncito, yo perdía el habla, enmudecía eternamente. Lo que no me gusta es tu peinado. Me parece que te queda mejor el pelo suelto. Ese peinado parece que te hubiera lamido una vaca. No te conviene, no te sienta, o como se dice en el Perú, no te asienta. Esto dicho con todo cariño. Otro que no acierta con el peinado es este fantoche, impresentable, que es el ministro de Cultura de Cuba, Abel Prieto,
que se lanza a decir algunas paparruchadas más o menos ininteligibles. Nació todo un movimiento creativo de auténtica vanguardia que marcaría la cultura cubana revolucionaria, daría imagen y voz a los cubanos, al nuevo país que estaba germinando y serviría para inspirar muy pronto a un movimiento mucho más amplio en toda América Latina. Qué criatura tan monstruosa, qué hombre tan feo, qué esperpento. Es decir, el jorobado de Notre Dame es Brad Pitt al lado de Abel Prieto. Yo, si fuera productor de Lost, contrato a Abel Prieto, lo meto ahí en la isla desierta, entre la maleza, entre la jungla, y lo hago que aparezca como el monstruo ese que se come a la gente.